Bueno, y primero vamos a agradecer a nuestra entrevistada que se bancó la tanda del otro lado, y después le vamos a decir que un motivo de nuestra preocupación como ciudadana, pero sobre todo o encima de eso por periodista y por estar leyendo permanentemente en los distintos soportes en los que se desarrolla la actualidad, la preocupación acerca de lo que se podría llamar la psiquiatrización del fenómeno político, ¿no? Digo, a favor y en contra se utilizan situaciones que tienen que ver con el lenguaje de la salud mental, en algo que en algún momento desde el INADI marcábamos como que es absolutamente incorrecto y discriminatorio utilizar las palabras que son inherentes a la salud mental como un sustantivo, un adjetivo descalificador. En este contexto, la política se está convirtiendo en un territorio que disputa esto. Nosotros, buscando materiales acerca de este tema, encontramos una nota que nos pareció sumamente interesante en LatFem, que dice la salud mental como territorio de disputa, y esto se refería al tema de la decisión del Gobierno Nacional de avanzar sobre el Hospital Laura Bonaparte. Esta nota estaba elaborada por la psicoterapeuta Sofía Gugliari y la periodista Anuka Fernández Fuchs. Tenemos con nosotros ya aquí en la escucha a la psicoterapeuta y además después nos va a contar, porque hace muchas más cosas, muchas más cosas, Sofía Gugliari. ¿Cómo te va, Sofía? Nora Anchar te saluda. Buenas, Nora, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, te escucho muy bien. Más o menos la presentación está hecha. Primero que quiero preguntarte, porque me confunde, ¿vos trabajás en el Bonaparte además? No. Escribiste sobre el Bonaparte, está bien. Bonaparte. Quería tener esa claridad. Tengo mucha gente muy cercana y es un lugar que se hizo como medio bastión, no solamente de la salud pública en los últimos años, sino que también un lugar de una producción de un modo de entender la salud mental colectiva, múltiple, con perspectiva de género. Entonces era un lugar muy querido para incluso quienes, como yo, tenemos una relación compleja con las instituciones. Por eso fue algo muy particular. Por eso también la nota fue un poco como un modo de amor, ¿no? ¿Cómo es lo de la relación compleja con las instituciones? Me cuestan, la verdad. Me cuestan las instituciones así, o sea, las respeto y creo que son necesarias, pero tengo una relación como satelital, podríamos decirlo, como quien está ahí tratando de estar por afuera y por adentro, pero no, las veces que traté de hacer, de trabajar en instituciones, así como por ejemplo hospitales públicos, digo, sí, ¿no? entiendo, voy tratando de entender, sí. De lógica institucional, medio a veces salí disparada. Pero bueno, nada, vuelvo a decir con esto, ¿no? A pesar de eso, una ferviente creyente de las instituciones, creo que son necesarias más en lugares como países emergentes o coloniales como los nuestros, digamos, ¿no? Y fíjate que la situación esta en la que nos ha metido el señor anarcocapitalista, digo, a mí me parece que hacen un poco más necesarias las instituciones, porque las ataca tanto que comienzan a tener un sentido diferente. Uno se empieza a preguntar, a ver, yo que también tengo una situación, no te diría que conflictiva, pero que no es que todo lo institucionalizado me parece maravilloso, de repente empecé a mirar su desguace del Estado y sus instituciones como un ataque directo a lo que es el corazón democrático y del funcionamiento democrático, ¿no? Sí. No es mi tema el de las instituciones. Te pregunto tu opinión, no es para que me contestes sobre ese tema desde lo profesional, sino simplemente como un llamado de atención en el tema. Yo trato de pensar un poco qué es lo que no se está pensando, ¿no? Así uno hace, mi trabajo clínico es un poco escuchar aquello, escuchar un poco lo que no se está pudiendo decir, no porque uno tiene la varita de la bola de cristal, ni mucho menos, incluso hay que salir de ese lugar, sino
frente a una época de tanta encerrona, ¿no? Tan desesperante, tan trágica, porque me parece que es como decía Leukovich, un filósofo argentino que falleció, ¿no? Tiene características del 2001, catástrofe, ¿no? Algo que sucede que deja sin capacidad de simbolización, que deja muy atomizada a la población en una situación de muchísima angustia, muy ¿no? confrontadas con lo terrible y principalmente confrontadas con su propio enemigo, que es en este momento... siempre pienso que hay un término que usa Ulloa, que es un psicoanalista argentino, que a mí me gusta pensarlo para este momento. Un genio, Ulloa. Un genio, además un referente también para pensar estos temas, ¿no? Que tenía que ver con un término que él usó clínico él se puso a atender a quienes habían sido víctimas de tortura en la última dictadura militar, y él lo que inventa es un término clínico que lo puede usar para otras cosas, se llama encerrona trágica. Y la encerrona trágica es una situación traumática en el que la persona que te tiene que cuidar, o vamos a decir así, la persona en la que estás a merced del cuidado, en ese momento eran los torturadores, o sea, el lugar de tu cuidador es aquel que te está hostigando. Entonces vos dependés, tu vida depende de alguien que te está perjudicando. Y es una situación muy actual, ¿no? El Estado, que sería la institución que tendría que, cuidarnos y protegernos. Nos pone en una encerrona trágica. ¿No? Es quien está produciendo esto que hablas del desagüe, está siendo nuestro principal monstruo. Entonces es una situación muy traumática para aquellas personas que, creo que para todos y todas igualmente, pero es una situación, yo diría, de encerrona trágica, en términos clínicos, ¿no? Como un sufrimiento muy particular, porque te deja un poco, no es lo mismo matar que dejar morir, ¿no? Hay una situación ahí de... O morir por goteo, ¿no? Morir por goteo. Me interesa mucho el tema que pones acá en este título, en este caso era la nota sobre el Bonaparte, la salud mental como territorio de disputa, ¿no? Esto implica esto que hablas de la encerrona trágica, y qué otros conceptos alrededor de esta historia. Creo que lo que principalmente se trató de pensar, que es un poco mi hipótesis principal, mía y de muchas personas, también obviamente que uno nunca piensa solo ni sola, que es que la salud mental ya no es solamente un territorio en donde uno puede pensar la enfermedad o la salud psíquica, sino que está siendo el territorio de donde se está expresando los problemas del mundo. Claramente. O sea, ¿por qué hay un boom de la salud? Todo el mundo está hablando de la salud mental como un modo de hablar, o sea, un corrimiento, esto vos lo dijiste, me parece, ¿no? Al principio, lo doy vuelta, en vez de hablar de psiquiatrización de la política, se politizó la salud mental, ¿no? Entonces, aparecen una serie de discursos sobre salud mental, pero que en verdad... uno podría escuchar ahí que lo que se está expresando es la sensación de no alternativa, ¿no? Entonces se crean síntomas, se producen síntomas, se crean diagnósticos ahí donde uno no puede nombrar que el problema es una pregunta que hay que hacerse es ¿qué vida queremos? ¿Qué vida queremos en común? ¿Por qué crees que no nos hacemos esa pregunta? Sí, dime. ¿Por qué crees que no nos hacemos esa? ¿Por qué crees que no nos hacemos esa pregunta en colectivo o en individual? Yo creo que no todos, no creo que no es general, es verdad, creo que no es general que esa pregunta no se hace, pero a mí me parece que que quedó capturada esa pregunta, la sensación que tengo, yo no sé bien por qué, si lo supiera, hasta te diría que podría uno pensar la estrategia para darlo vuelta, pero la sensación es que ¿no? quedó capturada nuestra práctica imaginativa de imaginar lo distinto. Y eso tiene mucha relación con la salud mental, porque vuelvo con esto que decís vos, pero ¿qué es esto de salud mental como territorio de disputa? Es interesantísimo. Porque la salud mental ya no se puede pensar en términos individuales. Claramente.
tenemos problemas singulares con nuestros viejos, nuestras madres, nuestros propios síntomas, es seguro, cada uno es muy singular, hay sufrimientos muy singulares. Pero como hoy se está pensando en la salud mental, diría que es como en los 90 se habló de subjetividad, como que ahí aparece, y me parece que las expresiones de sufrimiento, de muchísimo sufrimiento, de malestar, como es no solamente grandes angustias, sino sensación de paranoia, miserabilización, punitivismos, ¿no? Punitivismos en el sentido de relaciones muy super yoicas y, ¿no? Yo escucho mucho en el consultorio mucho castigo, ¿no? Tendría aislamiento, ¿no? Sí. Sufrimientos de estar medios encerrados en nosotros mismos. Sí. Serios síntomas que uno podría escucharlos en términos singulares. Vuelvo, ¿no? No quiero decir que todo es... Hay cosas que son singulares, pero de ahí se está expresando algo bien de la época, que para mí tiene que ver con esto de... que ahí sí nos hacemos una pregunta, ¿no? El síntoma es una pregunta. Exactamente, una pregunta, te iba a decir que hay algo que se utiliza medio livianamente cuando hay determinadas expresiones, por ejemplo, la cancelación o por ejemplo, lo que yo digo, este pensamiento prehistórico impune que se tira, como por ejemplo decir... nada, no existe la ESI, no existen los abusos, no existen las madres de Plaza de Mayo, se tienen que morir, todo este tipo de cosas que están dichas como si tuvieran una patada en el lóbulo frontal y no tuvieran ningún tipo de tapujo, ¿no? No hay nada que lo frene. Se reduce en algunas comunicaciones a síntoma de época. ¿Lo ves así? No, una cosa es un síntoma de época, por ejemplo, un ataque uno podría decir los ataques de pánico son síntomas de época, la miserabilización es un síntoma de época, por ejemplo, la competencia es un síntoma de época, y otra cosa es una política de Estado. Vamos a sacarle dinero a la plata, o una narrativa propia de un gobierno, de un Estado, son dos cosas muy diferentes. Claro. Lo que sí yo creo, como narrativa del tejido social, que yo ahí sí creo que Milei es síntoma, en el sentido de que yo no lo pensaría que el problema empezó con Milei. No, claro. Porque si no ahí, ¿no? No, entonces, claro, tenemos un problema, si creemos que todo empezó hace 5 meses. Profundamente individualista, ¿no? Que nos excede en la voluntad, que no tiene que ver con nosotros, de nosotros mismos, digamos, que lo que produce es esto que vos dijiste, ¿no? Si vos tenés un gobierno que es el que te tendría que cuidar, que te tendría que dar, te destruye, pareciera que lo único que queda es matarnos entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, las lógicas de las redes sociales, que son profundamente individualistas y profundamente exitistas, lo que producen, a veces pienso, ¿no? Como producen y reproducen, es una subjetividad muy competitiva y muy lo que apareció, ¿no? Sálvese quien pueda, pero el sálvese quien pueda no es solamente una política de Estado, es un sufrimiento introyectado. Y entonces aparecen sufrimientos de época que tienen que ver vuelvo con esto, ¿no? Con la sensación de que uno está solo. Yo tengo muchos pacientes que presentan yo tampoco no es que tengo 28.000 años de práctica, ni mucho menos, ¿no? Pero que hay algo ahí, y me incluyo en este dolor, un dolor muy, muy de época, que es una sensación de soledad muy profunda. Y que tiene que ver con, por ejemplo, los efectos que tuvo la pandemia, ¿no? Como catástrofe también. Bueno, esa es otra, echarle todo el tiempo a la culpa a la pandemia, me parece que también es una salida medio facilonga a este momento que para mí tiene muchas décadas de construcción, este despelote. Digo, hablando en castellano antiguo, creo que tiene realmente las raíces de esto es largo de encontrar. Tengo una mirada en ese sentido y creo que la sociedad nunca terminó del todo de superar lo que fue el trauma de la dictadura militar, y ahí viene arrastrándolo de distintas maneras a lo largo
largo de distintos momentos. Yo ya te hablo de lo que conozco, que es la política, ¿no? Entonces es como que se va y viene en torno de ese sujeto como... trauma, por ejemplo, que uno en el trauma todavía no lo puede hablar. Hay muchos pensadores que ya están comparando la pandemia con lo que fue la dictadura en la Argentina, por ejemplo. Claro, la locura. La dictadura lo que dejó es una repetición de lo monstruoso como trauma, ¿no? Sin poder hablar de eso, digamos, más allá de si es fácil o no la lectura, es una opinión y este es el tema. Yo quería decir esto, que tenemos una... a mí me gusta pensar que yo lo que no quiero es cederle a uno, ¿no? Que el trabajo de la escucha con los otros, ¿no? Yo creo que el rompimiento del lazo social, ese trabajo tan hermoso que es volver a armar un común, y entonces una pregunta de qué común queremos, que después será expresado por gobernantes que tendrán que representarnos, es una pregunta que se hace con los otros, y es una pregunta para mí muy relacionada a la escucha y a la imaginación. Totalmente. ¿No? ¿Cómo escuchamos las diferencias? Y a mí me parece que hay un mal de época que tiene que ver con esto de negar la diferencia. Es un poco lo que dijiste, ¿no? Sí, vos sabés que arrancamos el programa con un editorial que se llamó Prohibido Prohibir, en donde una de las voces que puse allí fue la de Cecilia Roth, que en estos días padeció una andanada de insultos y de cuestiones y qué sé yo, y me tomé la molestia de fijarme en 2 o 3 cosas que aparecían mucho en el relato de ella, ¿no? De Cecilia Roth. Naturalización del maltrato. No quiero que el maltrato se naturalice. Vivimos en una crueldad cotidiana, y la perversión de aceptar que esto esté sucediendo y no se haga nada. Esto yo sé que esto es más para sociólogos que para una psicoterapeuta, pero digo que el cuerpo social no expulse la crueldad y la perversión es preocupante. Y sí, porque por eso digo esta pregunta de cómo se interioriza este problema, porque si no pareciera que el problema siempre por eso digo, ¿no? Una cosa es el pensamiento político, por eso yo a veces creo cuando hablamos por teléfono te decía, guarda, no quiero hablar de algo, pero de que ahí hago agua quizás, pero sí hay un problema que tiene que ver con la interiorización de estas narrativas, que producen muchísimo sufrimiento, que entonces uno si puede bancarse no escucharse a uno mismo, ¿no? A uno mismo, es muy probable que no escuche al otro. La otra vez estaba hablando de una paciente que estaba muy mal económicamente, y yo, un poco le marco, más allá de sus cosas, que era entendible, que estamos en un momento muy complicado, que obviamente que los momentos... Y ella lo que me dice no tiene nada que ver con la época, es porque yo hice mal las cosas económicamente. No, mi amor. Entonces el discurso neoliberal, individualista, lo que produce es esta escena, ¿no? Esa culpa de la que no podés salir porque todo... No es un ser social el que fracasa, sino fracaso yo y el resto del mundo es exitoso. Es un espanto. Claro. Eso también es un efecto ¿no? Porque ahí ella cree que está sola y que además está constituida como un individuo. Entonces, es un problema, está bueno, ¿no? Es un problema sociológico, pero empieza a impactar, me parece, en la salud mental. Obviamente. Y por eso la salud mental empieza a ser como un territorio, por lo menos brújula. Yo siempre digo, en la salud mental se está expresando el dolor del mundo. Me parece que ahí podemos incluso buscar las estrategias para ver cómo salimos a veces, ¿no? Escuchar las diferencias, las propias diferencias, las diferencias que nos constituyen a cada uno, estar con otros, hacer grupos, juntarse, ¿no? Yo hago terapia de grupos, lo que se produce en una terapia de grupo, por ejemplo, el trabajo terapéutico que aparece en un grupo con las diferencias, es un modo de rearmar un tejido social. Obviamente. Toda gente que... Y además que la gente recupere la capacidad de hablar, porque las redes son valiosas, son bla, 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 un montón de cosas, pero lo real es que el haberte entrenado en hablar con 140 caracteres en un primer momento y demás, hizo que te entrenaras en decir... no en decir lo mejor con pocas palabras, sino en no decir nada.
Digo, ¿no? Había el Totalmente. mensaje tenía que ser corto, porque esta cosa que te dicen, vos no, ¿por qué haces notas largas? La gente escucha solamente los primeros 5 minutos. Bueno, es un problema, porque yo creo que el desarrollo de un pensamiento puede llevar un poco más de ese tiempo, y quizás lo más valioso de toda esa entrevista está al final y no al principio. Digo, no es un problema de titular con los primeros 30 segundos. Y no hay una paciencia de querer escuchar al otro. No hay un espacio, me parece a mí, de querer escuchar al otro, ¿no? De que sea volitivo la escucha. Sí, sí, pero vuelvo con esto, que yo creo que eso a veces no es solamente el problema de los otros, sino parece que hay un tema también que para mí está muy relacionado a las narrativas cortefascistas, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la idea de producir monstruos. Claro. El otro es un monstruo. El otro se deshumaniza. Para un mileísta, yo digo nosotros, ¿no? Una peronista, yo soy un monstruo. No, yo también soy peronista, Pero, puedes decir nosotros, tranquilo. Me imagino, pero entonces somos monstruos. Yo podría decir, bueno, obvio que mi pensamiento es diferente y además prefiero que mi pensamiento sea el que gobierne, pero sin embargo ahí me voy a meter en el problema, voy a hacer el arriesgo, obvio, dado la situación límite en el que estamos. Yo también produje una narrativa en donde el otro es un monstruo. Obviamente. ¿No? Entonces hay algo ahí donde, incluso esto de decirlo de las redes sociales, ¿no? Y lo del pensamiento binario, ¿no? El pensamiento binario, o sea, si no pensás como yo, no existís. La alternativa infernal, que también produce una encerrona trágica, porque incluso está la culpa de si yo no pienso como piensa el otro, que se supone que el otro piensa bien y yo no pienso así, o lo discuto. La duda con una mala prensa feroz, cuando la duda es lo único que te activa la inteligencia, ¿no? Totalmente, y sí, yo siempre digo, bueno, eso, no lo otro en uno. Lo otro en uno. Es abismal escuchar. Viste, cuando uno está como en una terapia que hace un equívoco, quería decir amarillo y dijo verde, y escucha, y es profundamente angustiante escuchar algo que uno creía que no. Yo no soy así, ¿no? Esta cosa, vuelvo con esta idea. No, bueno, pero vos sabés que, perdón que te interrumpa, pero me parece que es súper importante esto que decís en este rumbo. En la medida en que yo no descubro que también soy responsable de las cosas que están pasando, como soy responsable de las cosas que me pasan a mí, y somos responsables en un colectivo, siempre que la culpa la tenga el otro, es lo fácil. Por eso es binario el pensamiento, porque es más fácil, es mucho más fácil, es una cama el pensamiento binario. O también yo tuve una relación, quizás cambiaría culpa por responsabilidad, porque la culpabilización también lo que produce es mucha melancolización, y a mí me da la sensación que quita agencia, ¿no? Ahora, si yo digo, no, culpables no, porque él le va a decir a una persona, laburo 20 horas por día, yo no sé, ¿entendés? Como no tengo ni un lugar, encima soy culpable. No, la responsabilidad nos mete incluso en la posibilidad hermosa de hacer algo con ello, porque de eso se trata, ¿no? De vivir mejor, de tener una mejor vida para todos y todas, de que no existe que yo pueda vivir bien si el de al lado está mal. Esto es lo que está roto. Pareciera, ellos dicen, sí, vos podés ser feliz si el de al lado es infeliz, vos podés ser feliz igual. Me parece a mí que eso es lo que se está disputando. Exactamente. Esa ética del común. Exactamente. ¿No? Si yo puedo estar, porque de eso se trata, se me va como del bienestar, ¿no? De la buena vida. Hay un término que usan algunas países latinoamericanos, Ecuador, Perú, no me acuerdo, que es un término de los pueblos originarios, que es el buen vivir, que es un término que está en la Constitución, por ejemplo, que tiene que ver con que la vida, que tenemos el derecho al buen vivir. Nosotros también tenemos esa narrativa, ¿no? Que tiene que ver con que nos merecemos vivir bien y que el buen vivir es sí o sí colectivo, ¿no? Que hay algo ahí que... Y todo esto que estoy diciendo tiene que ver con la salud mental, porque es donde se está expresando de una manera individual los problemas del común.
Por eso no es el territorio de disputa. Es un territorio de disputa porque además es como que con esto vamos cerrando, porque te dije que iba a ser más corta la entrevista y quedó larga. Bueno, digo, y a mí me gustó, si vos estuviste cómoda. Sí. El tema de en lo que hoy se ve desde el Estado y desde la política, desde cierta anomia opositora, que no sé, yo no te pido que opines de esto, porque sé que no te gusta meterte en el tema, pero en todo esto lo que se ve es que están intentando que gane la idea de que yo puedo ser más feliz si el otro sufre. ¿Y dónde lo pongo esto? En la gente festejando los empleados estatales en la calle. Que los empleados estatales no tengan más empleo, seguramente le llenó la heladera a mi tía Chola. No se la llenó, pero mi tía Chola está re contenta porque cree que con eso su impuesto va a valer más y no sé qué. Y esta serie de lugares comunes y de sentidos vastos ha calado fuerte en nuestra sociedad y creo que es parte de un síntoma de época esto. Bueno, totalmente, y de hecho hay un tema anterior que si alguien festeja porque a otro le va mal, es que no pareciera que esa persona cree que su sufrimiento tiene que ver, o sea, que tenía que ver con el otro. Por eso te digo, con esta interiorización de la paranoia, ¿no? Es una sociedad profundamente paranoica. Yo estoy mal porque el otro me está gozando. Claro, cuando destruyen al otro, yo festejo. Y eso es un problema del tejido social, ahí se expresa el sufrimiento. Ya no solamente porque si pueden hacer lo que están haciendo, y Milei, por ejemplo, sigue sosteniendo la misma popularidad, es porque hay una gran parte de la sociedad que creyó. Después, obviamente, nosotros vamos a decir no, pero es un error, que creyó que el de al lado era el culpable de su sufrimiento. Ah, pero totalmente. No, totalmente. Esta es la conclusión. Mira, cerramos acá, un día te venís y charlamos largo y tendido acá en el piso, porque además les quiero contar que sos actriz, ¿verdad? Sos ya no, pero sí, me dediqué mucho tiempo al campo teatral, a actuar. Así que escribía. Hay varias cosas para seguir hablando con Sofía Guyari, psicoterapeuta, y que nos ayudó a mirar un poquito por qué la salud mental es un territorio de disputa en este momento en la República Argentina. Muchísimas gracias por pasar por la columna vertebral. Gracias a vos, Nora. Un abrazo a todos. Chau.